Muy bien, 11:11 de la noche. ¿Qué tal número cabalístico? Estamos iniciando nuestra conversación larga y distendida con Hernando de Soto. Y yo le tengo que preguntar, creo que lo primero que queremos saber los peruanos es, finalmente, usted era casi considerado el gurú, ¿no es cierto?, de Keiko Fujimori en las elecciones pasadas en el terreno de los programas de inclusión social. Es más, de hecho, ella lo llama como un gran respaldo para su candidatura. Y entonces usted era uno de los, no voy a decir voceros, pero los principales apoyos y soportes de esa candidatura. A un año del gobierno, ¿cómo ve usted el gobierno del presidente Ollantumala? ¿Lo ha sorprendido? ¿Lo deja tranquilo? ¿Está inquieto? ¿Ha escuchado el discurso? ¿Qué es lo que piensa? Bueno, pienso que ha sido una agradable sorpresa. Yo siempre he tenido una muy buena opinión y lo he dicho antes, durante las elecciones y después. Lo que pasó es que Keiko, por supuesto, que es una amiga, le gustaba nuestra forma de ver el problema de inclusión social, que yo creo que es importantísimo. Ha sido una agradable sorpresa porque no era muy claro cómo iba a gobernar, cuál era su orientación. Me ha parecido y me parece un hombre sensato. Siempre he creído que se preocupa para el Perú, eso siempre ha sido claro. Lo dije también durante la campaña, sí. Él y su señora. Y está muy bien. Yo creo que tiene enormes retos delante de él. Creo que el Perú está en un punto de quiebre y vamos a ver pues cómo las hace, pero por el momento... ¿En qué punto de quiebre estamos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay problemas de inclusión social, como se llaman. Yo creo que son más bien económicos. Yo creo que el Perú más o menos que ha logrado encontrar la forma que todas las clases sociales puedan convivir en el sector urbano. En el sector rural, donde está la minería, donde está la agricultura, creo que ahí no llegaron jamás las reformas, no en profundidad, llegó la caridad, y que hay mucha gente ahí que está resentida, ¿no? Entra el gran capital en las actividades extractivas y eso ha producido evidentemente el choque que produce cualquier revolución industrial. La revolución industrial significa, por supuesto, que entra las industrias del siglo XXI, se encuentran pues con el siglo XVII, XVIII, claro. XIX, y eso siempre produce enormes tensiones y las personas o los países que logran resolver esos conflictos salen adelante y los que no lo hacen la ven muy mal. Hace 2 semanas, cuando lo entrevisté para el diario El Comercio, usted desarrolló esta teoría, ¿no es cierto?, de finalmente la inclusión era el acceso a la prosperidad, pero habría que tener en cuenta este choque entre digamos, los inversionistas capitalistas que entran a un sector donde se encuentran con una población que ni siquiera es capitalista. Y usted hablaba, digamos, no sé si de 2 Perús o de un enfrentamiento entre el Perú urbano y que ya está incluido en el modelo capitalista y el que no, y que por lo mismo está resentido. Es casi así. Yo lo que pienso es, en primer lugar, que hay un proceso en el sector agrario donde ya se ven todos los visos de la modernidad. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de la gente, donde nosotros, por ejemplo, cuando hemos visitado, que se refiere a la Amazonía, hemos visto que en todos lugares donde se habla de comunidades existe efectivamente una comunidad, solidaridad, pero está claramente establecido quién es dueño de qué. Es decir, las casas son propiedad privada, los animales son propiedad privada, hasta los bosques están privados. Lo que ocurre es que no se han reconocido como tal. Entonces, al no ser reconocidos como tal, no se convierten en capital, no pueden entrar al mercado. Yo no veo el problema ahí de que nuestra gente en la área rural no esté lista para entrar a un proceso global, es decir, compartir el trabajo, compartir los mercados con el resto del mundo. Eso ¿Dónde ve el problema? El problema está en que la única manera, Milagro, es que tú puedes salir al mercado internacional y defenderte o aprovechar de una inversión extranjera es si tú estás dentro del sistema legal. Porque a la larga, cada transacción es un contrato y es respaldado por la ley. Si eres por los papeles, por los títulos. Bueno, claro. La identidad, tu identidad está determinada esencialmente por un papel. O sea, ¿usted cree, señor Hernando de Soto, que no hay forma de seguir avanzando si es que no nos formalizamos?
Pero es que la globalización no es que tú logras conocer 7.000 millones de personas en carne y hueso. Tú lo que conoces es la persona por la forma como están descritas. Y la única descripción que existe compacta de cualquier persona, de cualquier activo, tu tarjeta de crédito, todo está escrito y registrado. Si tú no tienes ese vehículo, tú no logras hacer contacto. Entonces lo que ocurre es que tienen cosas, pero no tienen la representación de las cosas. No tienen el respaldo del papel. Pero no es solamente el respaldo del papel, sino cuando tú muestras tu pasaporte, eso es lo que identifica. Cuando tú muestras tu DNI, eso es lo que la gente ve. Cuando tú pones tu tarjeta de crédito, eso es lo que la gente ve. No hay una cosa que tú tengas que no está sobre un papel. Todo se compra y se vende en papel. Entonces, si tú no tienes eso, no puedes integrar el mundo global. Entonces, los que vienen, que tienen exactamente los mismos terrenos que puede tener una comunidad indígena, la diferencia es que con el papel tú logras que tu terreno reciba respaldo financiero, tú logras emitir acciones con las cuales recibes inversión, y si tú no tienes eso, lo único que tienes es la tierra. Y su no reconocimiento significa que vale muchísimo menos y tú tienes menos instrumentos para salir al mercado que cualquiera. Te encuentras aislados y en condiciones de inferioridad. Y entonces, cuando a usted le ponen en blanco y negro y ve las noticias y observa toda esta conflictividad que ha existido durante el primer año de gobierno de Ollantumala, cuando usted le ponen a Conga y le dicen, ok, Hernando, ¿qué harías tú si estuvieras en el gobierno? ¿Qué le dirías al presidente de Ollantumala? ¿Cómo salir de este tema que le ha dado 2 gabinetes, ya estamos en el tercero, ojalá dure más? El mismo Santos está diciendo de que la no mención a Conga en el discurso le ha dado la razón. En fin, se ha congarizado el país y hay quienes dicen que el Perú está lleno de varios Congas. Entonces, cuando usted le ponen sobre el papel este tema, ¿qué responde? Bueno, la respuesta a eso es, la respuesta es relativamente sencilla. Si entra una minera, entra una compañía petrolera a cualquier sector donde todavía no hay un contacto con la globalización, lo lógico es que de una forma u otra se entienda con la comunidad, se entienda con la tribu. Y yo estoy seguro que la mayor parte de compañías están de lo más dispuestas a entrar a compartir su riqueza. Pero si yo lo que tengo frente a mí es una organización indígena, por un lado, y por otro lado una serie de pequeños propietarios que lo son, pero sin papeles, yo no tengo cómo dialogar con ellos. Por ejemplo. O sea, no tiene un buen interlocutor económico. No tengo ni siquiera cómo darles algo. Por ejemplo, si yo quiero darle a usted el 10% de las acciones de mi mina o mi petrolera, imaginemos que alguien quiere llegar a ese punto. Muchas gracias, señor Hernández Soto. No, encantado. Si fuera por mí, se lo daría a milagro. Pero quieres darlo, ¿cómo haces para entregar eso a la comunidad si no está representada sobre papel? Si no tiene los vehículos para recibir el dinero. ¿Cómo haces tú si ellos más bien quieren de una forma u otra alquilar sus terrenos para que busquen oro, busquen petróleo, si no puedes emitir una acción y no puedes emitir un título de propiedad? No hay forma económicamente de entenderse. En otras palabras, la primera cosa... Lo primero que haría entonces usted es empoderar, darles los títulos, la representatividad, la identidad, lo que estaba explicando. Pero claro, mira, esto ya pasó anteriormente en la historia, por ejemplo, en Europa y en los Estados Unidos. Había un tiempo, hace no más de 150 años, 200 años, donde los únicos que realmente podían hacer empresas es los que recibían autorización para hacer empresa. Ocurrió que hubo una gran rebelión, hubo una gran sublevación, hubo una serie de guerras sociales, conflictos sociales, tanto en Europa como en los Estados Unidos, hasta que se conquistó el derecho de que ya los políticos no podían determinar quién hacía empresa y quién no podía hacer empresa. Y se tituló a todo el mundo, todo el mundo entró en el sistema legal y cualquiera entonces tiene la oportunidad de ser lo que quiera hacer. Y el solo hecho de saber que tiene esa oportunidad permite efectivamente equiparar y que las fortunas no estén concentradas solamente en un pequeño lugar de la población. Eso también ocurrió en el Perú. Eso no ocurrió en el Perú, o por lo menos en la parte rural del Perú, y entonces
Lo que se trata de hacer es lo que han hecho todos los países modernos, dar el acceso a la prosperidad, y el acceso a la prosperidad parte de que una tribu, una comunidad es una organización básicamente política, cultural, pero que no tiene los mecanismos para poder constituirse en empresa, utilizar sus propiedades como garantías y poder de una forma u otra tener una interlocución. Y se tendrá que respetar si lo quieren de manera individual o comunitaria. Pero por supuesto. Además, lo que ocurrió en Europa y en los Estados Unidos es que algunos decidieron ser propietarios privados y otros se quedaron en cooperativas. Exacto. Y todo se respetó, sí, y digamos... Pero por supuesto, pero la idea es que pueden decidir de serlo o no serlo. Y lo que nosotros hemos visto, donde hemos ido, es que todo el mundo, en el fondo, quiere hacer eso. Lo que pasa es que el gobierno peruano no tiene los instrumentos para hacerlo. ¿Por qué no los tiene? ¿Por desidia? ¿Por falta de voluntad política? ¿Porque no le conviene? ¿Porque es mejor tener un... Bueno, a mí me cuesta creer eso. Hay quienes dicen que a la izquierda les conviene tener pobres y siempre gente... con el perdón de la palabra, miserable, que no tenga acceso ni a la prosperidad ni lo sueñe, porque así van a poder tener un buen segmento de votos en el futuro. Yo no quiero pensar que existan políticos tan cínicos, pero ¿por qué no es posible esto si se está discutiendo hace tanto tiempo, si se ha podido hacer en otros países en desarrollo? ¿Qué le ha pasado al Perú? ¿Nuestros políticos son tontos? No creo que es eso. En primer lugar, creo que lo que está ocurriendo en el Perú está ocurriendo en todos los países que yo visito del tercer mundo, donde hay una creencia de parte de las élites que una buena parte de su población no quiere globalizarse, no quiere entrar en ese mundo moderno, que están totalmente entrampados o están totalmente abocados a otra forma de sociedad, lo cual seguramente era cierto hace algunos años o décadas, pero no lo es hoy día. Y hay gente que firmemente cree en eso. Lo que ocurre es que también no confían en ellos. Dicen, si nosotros le damos aquellos instrumentos con los cuales sus tierras, sus activos, sus plantas, sus animales, sus valores pueden ser comercializables, entonces ellos van a ser irresponsables. Y yo creo ahí, y hay que protegerlos. Yo creo que eso francamente es racismo, es absolutamente no cierto, y la prueba de ellos pues es que hay, por ejemplo, tribus en Alaska que hoy día son multimillonarios y están prosperando, y el hecho es que yo también creo que la globalización es imparable. Es imparable porque, entre otras cosas, significa el contacto con el resto del mundo, significa la prosperidad, porque uno tiene grandes economías de escala, y hay que darle la oportunidad, o por lo menos la alternativa a nuestra gente. De tener acceso a eso, sí, pero siempre respetando el medio ambiente, ¿no? Usted también es un gran defensor de eso. Pero es que no hay otra forma de proteger el medio ambiente si uno no sabe quién es responsable de qué parte del territorio. Perfecto. Y agarran toda la selva peruana y no sabemos quién está en qué lugar. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, sí me gustaría preguntarle a Hernando de Soto en qué sector cree él que está el presidente, no voy a decir presidente, el gobernante de Cajamarca, el señor Santos. ¿En qué lugar se ubica Santos? ¿Qué quiere Santos para su pueblo? ¿Cree que sus compatriotas, que sus electores pueden ser irresponsables si es que tienen acceso a la prosperidad, se ubica en el lado radical? ¿Cuál es la opinión de Hernando de Soto sobre Santos? Yo estoy segura que el señor Santos está viendo este programa. Me consta y espero que algún día pueda venir, pero sí me gustaría tener una discusión. ¿Qué quiere usted finalmente para Cajamarca? ¿Y qué querría Hernando de Soto para Cajamarca? Con esto voy a regresar después de la pausa.